Entonces, bueno, hasta aquí ya hemos visto las tres teorías que intentan describir y explicar el derecho, las principales, ya dijimos, porque hay muchas otras. Y con estas tres teorías, existe una teoría, otra teoría, que es la teoría de los tres círculos de un muy conocido profesor mexicano, que es Eduardo García Maínez. Seguramente todos ustedes lo estarán recordando. Eduardo García Maínez diseña su teoría de los tres círculos, en donde él prevé que el positivismo, el naturalismo y el realismo son cada uno de ellos un círculo, ¿no? Un círculo un tanto independiente de los otros dos, pero con una cierta relación en los otros dos círculos, ¿no? De tal manera que el positivismo puede estar relacionado un poco con el naturalismo, y este a su vez puede estar relacionado un poco con el realismo, quien a su vez podría relacionarse con el positivismo, ¿no? O con los otros dos, o con uno, o de plano los tres podrían estar relacionados entre sí, ¿no? Entonces, García Maínez lo que hace con esta teoría de los tres círculos es evidenciar que existen tres formas, al menos, desde el punto de vista inicial, digamos, de manera aislada, existen tres formas de ver, de verificar o de analizar, ¿no? O de reflexionar un fenómeno social, un hecho social, ¿cuáles son esas tres formas? Las que corresponden al positivismo, al naturalismo y al realismo, cada una de ellas con sus características, con sus características particulares que tienen, que son precisamente, por ejemplo, en el caso del positivismo, que es precisamente la validez extrínseca; en el caso del naturalismo, la validez intrínseca; y en el caso del realismo, la validez social, ¿no? La validez social, la eficacia o el cumplimiento que realmente se obtiene de la norma bilateral en la sociedad, el que realmente se produce, el que realmente tiene su eficacia en la norma social, ¿no? Entonces, con base en esta teoría de los tres círculos, nosotros podríamos gráficamente ver esta teoría de esta manera, como lo estamos viendo aquí, de esta manera, ¿no? En donde hay tres círculos, cada uno corresponde a una de las tres posturas, y vemos cómo cada uno de los círculos pues, puede incidir en el otro, ¿no? Y puede tener una cierta influencia en ese otro círculo. De tal manera que a partir de este momento, lo que García Maínez postula es la existencia de 7 posibilidades. 7 posibilidades. ¿Cuáles son esas 7 posibilidades? Aquí vemos tenemos en primer lugar la posibilidad de normas extrínsecamente válidas sin valor intrínseco ni eficacia, como es aquí en este caso, ¿no? Aquí en el número 1, positivismo, cuando la norma se encuentra en esta área sin tener una incidencia en los otros dos círculos, estaríamos hablando de normas extrínsecamente válidas sin valor intrínseco ni eficacia. ¿Por qué sin valor intrínseco ni eficacia? ¿Por qué? Porque en esta zona de aquí, no tiene contacto ni con el naturalismo ni con el realismo. Entonces estamos hablando estrictamente de normas extrínsecamente válidas que no tienen un valor intrínseco ni una eficacia. Es decir, son normas que a lo mejor que a pesar de que están positivizadas, a pesar de que están producidas por el órgano de gobierno correspondiente, a pesar de eso, puede ser que sean injustas. Puede tratarse de una norma jurídica que, aunque esté debidamente legislada y promulgada y sancionada, puede ser que además sea una norma injusta, y además, por eso no sin valor intrínseco,
Y además puede ser que sea una norma que no cumple con su cometido en la realidad, o sea, no tiene eficacia. Por eso se separa del justnaturalismo y del justrealismo, en esta primera posibilidad. La segunda posibilidad es de normas vigentes e intrínsecamente justas, pero no eficaces, que estamos entonces en esta área de aquí, ¿no? Estamos en esta área, en esta parte, donde inciden el círculo del justpositivismo y el círculo del justnaturalismo. Y por eso en esta segunda posibilidad se habla de normas vigentes, que son extrínsecamente válidas, por supuesto, y que además de estar vigentes porque fueron producto de un órgano de gobierno como el Poder Legislativo, además de eso, son justas porque contienen un valor intrínseco y son justas. Entonces, aparte de que tenemos una norma jurídica positivizada creada por el órgano de gobierno correspondiente, aparte de eso, se trata de normas que son justas, que contienen justicia. Pero, en este caso, en esta segunda posibilidad, este tipo de normas no son eficaces. ¿Por qué? Porque vemos que la incidencia, aquí gráficamente vemos que la incidencia del justpositivismo es con el justnaturalismo. Esa es la incidencia aquí en esta zona número 2, o en esta posibilidad número 2. Y no tienen ningún contacto con el justrealismo, lo que significa que se trata de normas que, a pesar de que sean vigentes y a pesar de que sean justas, no son eficaces. Es decir, no logran modificar en la realidad social la conducta de las personas. Esa es la segunda posibilidad. Tenemos una tercera posibilidad, que son normas intrínsecamente válidas, pero sin vigencia y sin efectividad, que corresponde a esta zona de aquí. Corresponde a esta zona de aquí, a esta parte de aquí. Y como corresponde completamente a lo que es el justnaturalismo, sin tener ningún contacto con el justpositivismo ni con el justrealismo, esta parte de aquí, por eso se considera que esta tercera posibilidad es una norma intrínsecamente válida, claro, porque corresponde al justnaturalismo. ¿Qué significa norma intrínsecamente válida? Ya dijimos que contiene justicia, que es justa. Pero a pesar de que es justa la norma, a pesar de su justicia, no es vigente, porque no roza o no tiene contacto con el justpositivismo, no es vigente, lo que significa que es una norma que no está producida por el órgano de gobierno, por el poder legislativo, y segundo aspecto es que no tiene efectividad. Vemos que no tiene contacto aquí con el justrealismo, ¿no? Entonces son normas que, a pesar de que sean justas, no están vigentes porque no fueron producto del poder legislativo, y tampoco tienen un impacto, a pesar de que son justas, no tienen un impacto en la realidad social. Por lo tanto, no son eficaces. No son eficaces. Son normas que aunque justas, no son eficaces y tampoco son vigentes. Esta es la tercera posibilidad. Una cuarta posibilidad las tenemos en las normas vigentes y eficaces, pero injustas, ¿no? Es la otra posibilidad, que es la número 4, que la tenemos precisamente en esta área, ¿no? En esta área de aquí, en esta parte de aquí, que es cuando tiene contacto el justpositivismo con el justrealismo. Hay un contacto ahí entre estas dos teorías, la justpositivista y la justrealista, lo que nos produce normas vigentes porque son producto del justpositivismo, producto de una actividad del órgano estatal como el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, y además son normas que son eficaces. Son normas eficaces. Son normas positivas, vigentes, que además son eficaces. Por eso tienen contacto aquí con el justrealismo, en esta zona de aquí. Pero adolecen, este tipo de normas adolecen del valor intrínseco. O sea, que no tiene contacto con el justnaturalismo. Como no tiene contacto con el justnaturalismo, no tiene valor intrínseco y se pueden considerar normas injustas. De tal manera que son normas vigentes,
que tienen un real impacto en la sociedad, en la modificación de la conducta de las personas, pero que no son justas, que son normas injustas. Ajá. Entonces aquí tenemos esta cuarta posibilidad. Una quinta posibilidad, que es una posibilidad ecléctica, ¿no? Es una combinación de los tres círculos en realidad. ¿Por qué? Porque en esta quinta posibilidad tenemos normas vigentes que tienen una validez intrínseca y que además son eficaces. Y las tenemos en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, en donde los tres círculos inciden cada uno de ellos y producen normas vigentes, porque están derivadas del positivismo, porque son derivadas de la actividad del órgano de gobierno, como es el poder legislativo. Entonces son normas vigentes que tienen además una validez intrínseca porque corresponden al naturalismo, porque contienen justicia, son justas. Esas normas jurídicas son justas, y además de que son vigentes y son justas, además tienen un real impacto en la sociedad, un real impacto en la modificación de la conducta de las personas. Realmente las personas respetan esa norma, la respetan, la aplican, la aplican, y realmente las personas modifican, como la respetan y la aplican. Luego entonces estas personas, los ciudadanos, los integrantes de la sociedad, modifican realmente su conducta para que sea acorde con esa norma que, repito, además de vigente, por ser positiva, contiene justicia, contiene un valor intrínseco. Y luego entonces estamos hablando de una quinta posibilidad en la que los tres círculos inciden, y entonces estamos hablando en esta quinta posibilidad estamos hablando de normas que, además de ser vigentes, son justas y son eficaces. Esta quinta posibilidad quizás sea la posibilidad más deseable, ¿no? Es lo que nosotros desearíamos, o todo mundo desearíamos, que fueran así las normas bilaterales, ¿no? Que tuvieran estas características. ¿Cuáles? Producida por un órgano de gobierno, con el poder legislativo, que contenga justicia, es decir, que tengan un valor intrínseco y que además tengan un verdadero impacto en la realidad social, o sea, que sean eficaces, que realmente modifiquen la conducta de las personas, ¿no? Otra posibilidad, la sexta posibilidad, es de normas intrínsecamente válidas y eficaces, pero que no están reconocidas. ¿Reconocidas por quién? Por un órgano de gobierno, que es el que tiene la facultad o la atribución de reconocer a las normas, ¿no? Entonces, así tenemos esta zona del número 6, ¿no? Del número 6, o de la posibilidad 6, en donde vemos cómo tanto el justnaturalismo como el justrealismo tienen una incidencia, tienen un contacto. Ahí estas dos posturas, o estas dos teorías, ¿no? Tienen un contacto que nos produce normas jurídicas justas o con un valor intrínseco, pero que además tienen un impacto en la realidad social, son eficaces. ¿Pero de qué adolece esta sexta posibilidad? Adolece del reconocimiento que les pudiera dar el órgano de gobierno, el poder legislativo. Y adolece de esto porque precisamente el poder legislativo no produce este tipo de normas, sino que estas normas están no producidas por el órgano legislativo, sino que están producidas en el seno de la actividad social, en el seno de la realidad social. Ahí es donde están producidas. Por ejemplo, hay costumbres que no están positivizadas, pero que son justas y que tienen un verdadero impacto en la sociedad, ¿no? Estas costumbres se traducen en normas de derecho, en normas bilaterales, que aunque no están positivizadas, que aunque no están producidas por el poder legislativo,
contienen una validez intrínseca, contienen justicia, son justas, y además tienen un impacto real en la sociedad y modifican realmente la conducta de las personas. Esta es la sexta posibilidad. Y una séptima y última posibilidad, de acuerdo con la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez, es la de normas eficaces, pero sin vigencia ni validez intrínseca, que es lo que corresponde completamente a esta parte de aquí, a esta zona, que es en la que se encuentra específicamente integrado el iusrealismo. Y vean ustedes, no tiene ningún contacto esta séptima posibilidad con el iuspositivismo ni con el iusrealismo. No hay ningún contacto entre una y otra. De tal manera que solamente se considera o se tiene el iusrealismo solo, ¿no? Y por eso se trata de normas que, si bien son eficaces, porque modifican realmente la conducta de las personas en la sociedad, si bien esto sucede, no tienen vigencia ni validez intrínseca. No la tienen. No, ¿por qué no tienen vigencia? Porque no están producidas por un órgano de gobierno como el Poder Legislativo, y tampoco tienen validez intrínseca porque no contienen justicia, no son justas. ¿Se cumplen realmente en la sociedad? Sí, pero puede ser que no sean justas, no tienen un valor intrínseco. A pesar de que sí se cumplen en la realidad social, sí hace que se modifiquen la conducta de las personas, ¿no? A pesar de que no hay a pesar de que no son producto del órgano de gobierno o del poder legislativo, y a pesar de que no contienen una validez intrínseca, a pesar de eso sí tienen su efecto o su validez en la realidad social. Y esta es entonces la séptima posibilidad que se tiene respecto a la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez.